Hola, mi nombre es Salvador Macías Díaz, soy oncólogo médico y el día de hoy revisaremos sobre cáncer de próstata. Esta plática es dirigida sobre todo a estudiantes de medicina, médicos de primer contacto, médicos generales, por lo que vamos a tratar de abordar la parte de epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento de una forma muy general, pero para que tengamos pues, idea de los puntos más importantes. Pues vamos a empezar. El tema del día de hoy entonces sería cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Lo primero que tenemos que saber es recordar un poco la parte de anatomía de la próstata. Que la próstata la partiéramos en un corte transversal, la veríamos más o menos de esta forma. Donde la vamos a dividir en tres porciones. La parte más interna de la próstata le vamos a llamar que es la zona de transición, que sería esta, transición. La siguiente sería la zona central. Vamos a ponerla con otro color. Zona central. Y finalmente vamos a tener la zona más periférica, que de ahí viene su nombre, que se le llama la zona periférica. Ese pequeño círculo que tenemos acá sería parte de la uretra, es decir, que la uretra prostática está en íntimo contacto con la zona de transición de la próstata. Más periférico tendremos la zona central y más periférico tendremos la zona periférica. Lo que tenemos que recordar es que el cáncer de próstata principalmente afecta hasta más o menos en un 70% a la zona periférica. Es una pregunta de examen. La mayoría de los cánceres se encuentran en esta zona, en la zona periférica. Hasta el 70% de los cánceres se va a encontrar acá. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar ahora una parte de epidemiología. De acuerdo a las actualizaciones de Globocan, que las últimas actualizaciones hay que tomar en cuenta que este video lo estoy grabando en noviembre del 2024, por lo tanto, pues a lo mejor si lo vemos en unos meses después, a lo mejor ya la información ha cambiado un poco, pero de acuerdo a la última actualización de Globocamp, que para esta fecha fue en el 2022, vamos a tener que el cáncer de próstata ocupa el segundo lugar en incidencia en México, ocupa el segundo lugar en incidencia y el quinto lugar en cuanto a mortalidad. Bueno, no hay una bibliografía tan exacta para en México sobre el cáncer de próstata, pero más o menos podemos apoyarnos un poco de la literatura de otros países, principalmente de Estados Unidos. Y en cuanto a las etapas clínicas, ahí sí cambia un poco. Ahorita les voy a explicar. Tomando en cuenta datos del CIR, que es la base de epidemiología de los Estados Unidos, y que más o menos coincide esto sí con la parte mexicana en cuanto a epidemiología, vemos que la edad de diagnóstico del cáncer de próstata es alrededor de los 66 años, mientras que la edad de muerte es aproximadamente alrededor de los 80 años. ¿Qué nos podemos dar cuenta? Que es una enfermedad que puede ser muy crónica, es decir, hay cánceres donde prácticamente el promedio se diagnostica a cierta edad y el promedio de muerte es al año o a los 2 años. Aquí vemos que esto sí cambia bastante en cáncer de próstata. Vemos que de forma promedio se está diagnosticado alrededor de los 66 años y los pacientes están muriendo alrededor de los 80 años. Quiere decir que tenemos más de 10 años con la enfermedad y que normalmente es uno de los cánceres más crónicos que existe. Es cierto que cada paciente es de forma diferente, pero hay muchos pacientes que pueden estar con su cáncer de próstata por años, ¿no? Claro, depende de en qué etapa clínica esté, depende de qué tan agresivo sea el cáncer, pero sí nos damos cuenta que en ocasiones es un cáncer muy crónico. Muy bien, les voy a presentar esta información. Mm, mm, un tantito. Mm. Yo creo que aquí lo vamos a ver mejor. Bueno, como podemos observar, prácticamente el cáncer de próstata, lo que les comentaba, principalmente se encuentra, tenemos las tres zonas, la zona de transición, la zona central y la zona periférica.
Le dijimos que alrededor del 70% se va a encontrar en la zona periférica. Hablando de incidencia y mortalidad en México, es lo que les comentaba, que en cuanto a incidencia ocupa el segundo lugar, mientras que en mortalidad ocupa el quinto lugar. Esta presentación me parece muy interesante porque es de lo poco de epidemiología que podemos tener a la mano. Si nos damos cuenta, bueno, tomé la información de este libro que se llama Cáncer de próstata, actualización y vanguardia del doctor Héctor M. Sánchez, publicado en el 2023. Y vemos un poco la discrepancia entre las etapas, entre Estados Unidos y México. En la parte de arriba tenemos la parte de Estados Unidos, donde la mayoría se diagnostica en etapas localizadas. Probablemente esto sea debido a que hay una mayor frecuencia en cuanto a la detección del antígeno prostático. Esto hace que probablemente la enfermedad la encuentres en etapas mucho más localizadas, es cierto, siendo un 13% locorregional, 6% metastásico a distancia. Pero vemos qué sucede en México. Como les digo, no hay una estadística totalmente confiable. Hay esfuerzos por los institutos más importantes de México, como el INCAN, el IMSS, Siglo XXI, el 20 de noviembre. Sin embargo, una estadística nacional, pues realmente no se tiene. Sin embargo, a comentario de estos estudios, estos grandes esfuerzos de las instituciones más relevantes que les acabo de platicar, y pues la opinión de expertos, esto es más o menos lo que se tiene a consideración, que tenemos etapas localizadas entre un 35 y 45%, locorregional del 15 al 20% y metastásicos del 30 al 40%. Me interesa mucho que veamos cuánto es la parte metastásica. Por ejemplo, en Estados Unidos es alrededor del 6% y en México tenemos de metástasis a distancia del 30 al 40%. Un gran cambio. Entonces, eso es muy importante que sí lo tomemos en cuenta. Muy bien, regresamos con, ahora vamos a revisar factores de riesgo. Todo esto hablando de epidemiología. Factores de riesgo. Hay varios factores que se han estudiado como que pueden aumentar el riesgo el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. No es solamente de un factor, ¿cierto? Pero hay tres que son los más frecuentemente reconocidos. Uno es la edad. Después de los 50 años, incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Dos, la raza. Y sobre todo vamos a poner a la raza negra, la cual sí va a ser una de de las razas más afectadas por cáncer de próstata. Y tercero, ciertas mutaciones genéticas, como por ejemplo, aunque hay varias, pero la que ha sido la más estudiada es la mutación del BRCA, ya sea el BRCA1, el BRCA2. En cáncer de próstata es mucho más riesgo que tengas BRCA2, es lo que aumenta más el riesgo de desarrollar cáncer de próstata, pero el BRCA1 también puede aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de neoplasia. Existen otros factores de riesgo, como por ejemplo el alcohol, la obesidad, procesos inflamatorios crónicos, infecciones, el antecedente de haber recibido, por ejemplo, radioterapia en esa zona por algún otro cáncer previamente que se ha tenido. Por ejemplo, yo he tenido un paciente hace unos meses que tenía el antecedente de haber tenido un cáncer de recto y para el cáncer era un cáncer de recto localmente avanzado que se le tuvo que dar radioterapia. Prácticamente la enfermedad se controló bastante bien del cáncer de recto con sus tratamientos correspondientes y alrededor de 2 a 3 años después desarrolló un cáncer de próstata. Entonces, bueno, a veces el antecedente de haber recibido radiaciones en esa zona puede aumentar también el riesgo de generar cáncer de próstata. Esto no significa que satanicemos a la radioterapia, porque realmente eso es muy poco frecuente y comparando los beneficios a los potenciales efectos secundarios que podemos tener de la radioterapia, pues es mucho mayor los beneficios que podemos alcanzar para los tratamientos del cáncer. Ahora bien, esto es en cuanto a factores de riesgo. Sin embargo, aquí sí es importante aclarar que hay ciertos factores protectores. Factores protectores. Se ha hablado, por ejemplo, de los vegetales, del tomate, de la soya, del café. Eso sí, está demostrado. Hay estudios que han evaluado que pueden proteger contra el cáncer. Las estatinas, también hay algunos estudios que han evaluado que pueden disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Y hay un estudio muy interesante, sobre todo, que me gustaría platicar con ustedes, publicado en la revista New England en el año 2003. En cáncer de mama se platica mucho de algo que se llama quimioprevención, donde se ha evaluado el uso de tamoxifeno como una medida preventiva, es decir, como una estrategia de prevención primaria
para disminuir el riesgo de que te dé cáncer de mama. Tienen que tener ciertas características. A eso, en cáncer de mama se le llama quimioprevención. Y su homólogo en los hombres sería el cáncer de próstata. Al igual que cáncer de mama en algunos tipos, el cáncer de próstata es un cáncer hormonodependiente totalmente. Y cáncer de mama, la mayoría, que son unos tumores que se llaman luminales, también son totalmente hormonodependientes. Entonces, así como en cáncer de mama se intentó utilizar el tamoxifeno como una medida preventiva y que tuvo éxito, pues se intentó en cáncer de próstata hacer algo similar, es decir, una quimioprevención para cáncer de próstata. Y uno de los medicamentos que se utilizaron fueron los inhibidores de alfa-5 reductasa. Inhibidores de alfa-5 reductasa. Sin embargo, el estudio publicado en New England en el año 2003 demostró que no, que el utilizar este tipo de medicamentos no disminuía el riesgo de cáncer de próstata y que inclusive se asociaba con un incremento de riesgo de cáncer de próstata en un tipo muy específico. Entonces, con esto podemos concluir que en cáncer de mama sí existe la quimioprevención con tamoxifeno, pero en cáncer de próstata el uso de inhibidores alfa-5 reductasa para disminuir el riesgo, la verdad es que no está aprobado y no se debe de hacer. Entonces, este artículo demuestra que no está justificado hacer una quimioprevención en cuanto a cáncer de próstata. Y otro factor protector que me parece bastante interesante que conozcamos es algo hasta cierto punto algo bien interesante. Se ha demostrado que el número de eyaculaciones ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Tenemos varios artículos, varios estudios serios que han demostrado esto. Uno, la mayoría está enfocado en la década de los 20, es decir, que en todo hombre entre los 20 y los 30 años, entre más eyaculaciones tenga, esto puede disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y uno de los estudios más citados es aquel que nos mencionó que si tenemos más de 21 eyaculaciones al mes, en la década de los 20 a los 30, esto puede disminuir el riesgo de desarrollar cáncer de próstata hasta en un 19%. Es decir, disminuye el riesgo de cáncer de próstata hasta en un 19%. Entonces, bueno, eso es algo bastante interesante y siempre que esto lo platico con los alumnos es que pues la mayoría de los estudiantes de medicina pues están en esta década de los 20 a los 30 años, entonces pues hay que cumplir la chamba y llegar a la cuota mensual de más de 21 eyaculaciones al mes, ¿vale? Ahorita estamos, bueno, el día de la grabación es 18 de noviembre, pues faltan unos 10, 12, 13 días para que pues cumplamos esa meta de más de 21 eyaculaciones por mes. Muy bien. Con eso terminamos la parte de epidemiología. Revisamos cómo están las incidencias y la mortalidad en México, las principales edades de diagnóstico y de muerte, los factores de riesgo más relevantes y los factores de protectores más relevantes. Ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que es el antígeno prostático. Muy bien, entonces vamos a revisar el antígeno prostático. Hay que tomar en cuenta que no hay un nivel normal de antígeno prostático específico. Vamos a compartir la pantalla. Ok. Vamos a revisar que no hay un nivel de antígeno prostático normal, ya que esto va a depender de muchos factores. Va a depender de la edad, va a depender si el paciente tuvo alguna otra enfermedad de la próstata, va a depender si tuvo el antecedente de haber tenido una instrumentación en la próstata, como por ejemplo que haya tenido la colocación de una sonda Foley, una sonda urinaria, si tuvo el antecedente de haber tenido un tacto rectal, e inclusive el antecedente de haber eyaculado previamente a la medición de un antígeno prostático puede alterar el resultado. Entonces, no podemos hablar de un resultado normal, pero sí, más o menos, tener como que una idea aproximada de qué sería lo esperado por edad. Y de acuerdo a esto que estamos revisando, fíjate que, por ejemplo, si es un hombre que tiene entre 40 y 49 años, pues vamos a ver que los niveles esperados para esa edad tienen que ser menos de punto, menos o igual de 2.5. De 50 a 59 años, menos o igual de 3.5. De 60 a 69 años, menos o igual de 4.5. De 70 a 79 años, menos o igual de 5.5. Y a partir de los 80 años, pues sí,
lo ideal es que tuviéramos un antígeno prostático menor o igual de 6,5. Pero como te comento, esto puede variar dependiendo de muchos factores. Entonces, es como que un aproximado de acuerdo y esperado por la edad. Pero no nos casemos de que hay un nivel normal. Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos que saber del antígeno prostático? Bueno, mm, ya revisamos sobre sus niveles normales. Ahora hay que saber cuál es su función. Entonces, ya no, niveles, ya los revisamos, esperados de acuerdo a la edad. Ahora, ¿cuál es la función del antígeno prostático? Es una proteína que ayuda a proteger a los espermatozoides. Específicamente lo que hace es inducir la licuefacción del líquido seminal y esto hace que se liberen los espermatozoides móviles, es decir, protege a los espermatozoides. ¿Eh? Ahora bien, esto que vamos a explicar es muy importante que lo conozcas. Nosotros cuando pedimos un antígeno prostático en la sangre, normalmente el que te están midiendo es el antígeno prostático específico total. Ese es el que te miden. Pero hay que saber que el antígeno prostático específico total está formado por dos tipos de antígeno. Uno, que sería el antígeno complejo, y otro, que sería el antígeno libre. De los dos, es mucho más abundante el antígeno complejo, mucho más abundante. Mientras que el antígeno libre sí debe de haber, pero su formación es menor. Y ahorita voy a explicar los mecanismos por los cuales pasa. Entonces, es importante que sepamos que el antígeno total, el que pedimos en un laboratorio normal, lo que nos va a medir siempre es la suma de estos dos antígenos, del antígeno complejo y del antígeno libre. Ahora, vamos a revisar cómo es el mecanismo o cómo es que se forma los pasos, el metabolismo, la degradación que tiene el antígeno prostático hasta llegar a la sangre. Para esto, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener a nuestra membrana basal. Vamos a poner acá. Recuerda que la membrana basal, cuando hay cáncer, esta está alterada, está rota, y por eso es que las células adquieren esa posibilidad de invasión. En cambio, cuando la membrana basal está íntegra, a pesar de que tengamos células alteradas, no podríamos hablar de un cáncer. Todas estas células podríamos hablar de hiperplasia, metaplasia, displasia, pero no podríamos hablar de un cáncer invasor hasta que la membrana basal esté rota. Entonces, estas van a ser mi membrana basal. Vamos a imaginarnos que estamos en la próstata y nos vamos a tener a todas las células prostáticas. Aquí vamos a ponerlas. Esas son mis células prostáticas. En la parte de acá voy a tener al lumen. Entonces, bueno, el primer paso bueno, las células prostáticas lo que van a liberar son las que van a formar el antígeno prostático. Hay que considerar algo. El antígeno prostático es órgano específico, pero no es cáncer específico. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier cosa que pueda afectar a la próstata lo puede elevar, pero no siempre va a ser secundario a un cáncer. Una inflamación de la próstata lo puede elevar. Un agrandamiento de la próstata también lo puede elevar. Una infección en la próstata lo puede elevar. Es decir, no hay otro órgano que libere el antígeno prostático, pero no siempre que esté elevado, e inclusive en niveles súper elevados, significa que va a ser siempre debido a un cáncer. No es así. Entonces, el primer paso de cómo se libera el antígeno prostático, cómo se forma el antígeno prostático, es en su forma de proape. Aquí lo vamos a poner. Proape. Es la proenzima, así le vamos a llamar. El proantígeno prostático. Ahora, esto dentro del lumen de la próstata va a activarse. Se activa. Se va a perder lo del pro y se va a convertir en un antígeno prostático activo. Una vez que ya pasa a este punto en el lumen de la próstata, va a tener dos pasos el antígeno. Uno es pasar directamente a la sangre, pasa, pero el antígeno, como está activo,
no puede estar así en esta forma en la sangre. Recuerda que esta es la sangre y esta es la membrana basal. Entonces, el antígeno prostático activo pasa directamente a la sangre, pero como te digo, no puede estar en esta forma a nivel sanguíneo. Se le tienen que unir proteínas. Entonces vamos a tener aquí al antígeno, pero que se le van a pegar varias proteínas. Principalmente vamos a tener dos proteínas acá. La alfa-1 antiquimiotripsina, la alfa-1 antiquimiotripsina, la alfa-1 antiquimiotripsina. Y también vamos a tener a la alfa-2 macroglobulina. Alfa-2 macroglobulina. Entonces tenemos estas dos, la alfa-1 antiquimiotripsina y la alfa-2 macroglobulina. Hay más proteínas que se le pegan, pero esas son las más relevantes. Ahora, este antígeno unido a proteínas es a lo que vamos a llamar el antígeno complejo. ¿Ven? Pues el antígeno complejo, recuerda que es aquel antígeno que está unido a proteínas. ¿Y de dónde salió? De cuando se activó el antígeno a nivel del lumen, pasó a la sangre y se le pegaron estas proteínas. Y eso hizo que se formara el antígeno complejo. Pero ¿te acuerdas que habíamos dicho que aquí en el lumen eran dos caminos? Uno era este, que pasara directamente a la sangre. Pero el otro camino es que pase por un evento de proteólisis. Eso todavía sucede dentro de la próstata. Ahora, al pasar por este proceso de proteólisis, se va a inactivar. Y entonces vamos a generar antígeno inactivo. Este antígeno inactivo también va a pasar a la sangre. Pero, como ya está inactivo, no es necesario que se le peguen proteínas al antígeno. Ya no es necesario. Era acá necesario porque estaba activo el antígeno y así no puede estar en la sangre. Pero cuando pasa por el evento de proteólisis y se inactiva y pasa a la sangre, ahí no es necesario que se le peguen proteínas. Y entonces, como su nombre lo dice, ahí va a estar, ahí va a estar en su forma libre. Por eso es que aquí tendríamos el antígeno libre. Entonces, si te das cuenta, ambos pasan a la sangre y de hecho lo que vemos en un resultado de laboratorio es la suma de ambos, el antígeno complejo más el antígeno libre. Como este proceso es más frecuente, por eso es que vamos a encontrar el antígeno complejo en mayor cantidad o en mayor frecuencia o en mayor proporción que el antígeno libre. Es decir, sí va a haber antígeno libre, pero es una proporción menor. Debe de haber las dos, pero el antígeno libre es una proporción menor. Aún así, el antígeno libre tiene que estar o tiene que representar más del 10% de la suma de los dos. Es decir, el antígeno complejo y el antígeno libre me van a hacer el antígeno total, que es el que se va a medir en un laboratorio. Pero el antígeno libre, supongamos, vamos a poner un ejemplo. El antígeno total ya vimos que no hay niveles normales, pero vamos a poner que es un paciente que salió en 10. Ya vimos que depende mucho de muchos factores, pero en general 10 sí estaría aumentado. Ahora, el antígeno complejo, eso es de lo que sucede de forma normal, sin enfermedad, sin tener un cáncer. Si estamos diciendo que es mayor la proporción de antígeno complejo, pero que sí debe de haber un antígeno libre, este antígeno libre tiene que ser más del 10%. Vamos a poner, si tenemos un antígeno total de 10, entonces puede ser que mi antígeno complejo a lo mejor lo tenga, vamos a ponerle de 8. Y mi antígeno libre que sea de 2, por poner un ejemplo. Ya vimos que entonces 2 sí es más del 10% del total, porque pues, 10, el total es 10, un 10% sería 1, ¿no? Entonces, el antígeno libre en condiciones normales debe de ser más del 10% del total. Entonces, aquí tendríamos, ¿ya? Si el antígeno total es 10, antígeno complejo es 8, y sí va a haber antígeno libre, pero tiene que ser en menor proporción, pero en condiciones normales tiene que ser más del 10%. Aquí 10% sería 1, por eso que tenemos 8
y de antígeno libre 2. Es un ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver qué sucede en cáncer y cuál es la utilidad de medir el antígeno libre para darnos una idea de qué tanta probabilidad es que pudiera ser cáncer o de que esa elevación pudiera ser secundaria a otra cosa, que pudiera ser secundario a lo mejor a una hiperplasia o que pudiera ser secundario a una infección o a otra cosa, ¿no? A una instrumentación, etc. Entonces, esto es lo que sucede de forma natural, de forma normal. Ahora vamos a revisar qué es lo que sucede cuando tenemos un cáncer de próstata. Prácticamente todo es exactamente lo mismo. Pero, como te he comentado antes de empezar esto, tú recuerdas que te había dicho que cuando tenemos un cáncer de próstata, la diferencia a cuando no lo tenemos es que mi membrana basal va a estar rota. Está rota mi membrana basal. Volvemos a poner a nuestras células prostáticas. ¿Recuerdan? El primer paso es lo mismo. Las células prostáticas empiezan a formar antígeno prostático, pero en su procesor, que es el ProAPE. Entonces, el primer paso sigue siendo lo mismo. ProAPE. Acuérdate que esto sucede en el lumen de la próstata. Ahora, como la membrana basal ya está rota, entonces empieza a filtrar muchas cosas que estén dentro de la próstata. Antes, lo vimos en el ejemplo pasado, como la membrana basal está íntegra, esto hace que pues mantenga su estructura lo más equilibrada posible. Pero como aquí la membrana basal está rota, esto hace que entonces todo lo que se empieza a formar pueda pasar directamente a la sangre. Y entonces se empieza a filtrar todo. Y se empieza a filtrar todo desde que sea proape. Tú recordarás en el anterior ejemplo que el ProAPE no pasaba a la sangre. El ProAPE tendría primero que activarse y ahí es cuando alguna parte va a pasar a la sangre y otra parte va a pasar por evento de proteólisis. Pero bueno, aquí como la membrana basal está rota, desde que yo tenga un ProAPE va a empezar a pasar a la sangre, ¿no? Entonces, a nivel sanguíneo vamos a tener ProAPE y mucha cantidad va a pasar para acá. El metabolismo sigue del antígeno y del ProAPE dentro del lumen va a pasar a lo mismo que en las condiciones normales. Va a activarse y se va a formar el antígeno activo. ¿Sí? Ahora, ¿te acuerdas que aquí teníamos dos caminos? Uno es que se iba a la sangre, pasa directamente a la sangre como antígeno activo, pero también habíamos dicho que una porción iba a pasar al evento de proteólisis. Entonces, también vamos a tener el evento de proteólisis tal como sucedía en los eventos normales. Y al pasar de evento de proteólisis, esto va a favorecer que se generen antígeno inactivo y que del antígeno inactivo pueda pasar a la sangre. Ya está como antígeno inactivo. Pero tú recordarás cómo le llamábamos a estos antígenos. El antígeno activo, cuando pasa a la sangre, ¿qué se le tienen que pegar? Exactamente, se le tienen que pegar las proteínas, porque no puede estar así en la sangre. Y vuelven a ser las mismas proteínas protagonistas. La alfa-1 antiquimiotripsina, alfa-1 antiquimiotripsina y la alfa-2 macroglobulina, se le pegan. Y entonces recordarás que entonces esta unión del antígeno con proteínas le vamos a llamar antígeno complejo. Mientras que el antígeno inactivo que ya pasaba a la sangre, no es necesario que se le peguen proteínas. Y por lo tanto le vamos a llamar antígeno libre. Es exactamente lo mismo. O sea, si vemos, los pasos no cambian en cuanto a un tejido normal a un tejido con cáncer, pero sí tienen algunas diferencias importantes. Lo primero es que cuando tenemos un evento de cáncer, ya desde ProAPE está pasando a la sangre. Entonces, ¿qué sucede en el cáncer? Mucho, y aquí viene la palabra, lo más importante, el punto determinante, mucho va a salir por acá, como ProAPE. Mucho va a pasar por acá como antígeno activo y salir de la sangre. Y este evento de proteólisis sí se va a dar, pero se va a suceder menos que en un evento normal. Si de por sí era poca la producción del antígeno libre, bueno, cuando tenemos un cáncer porque la membrana basal está rota, todavía va a ser menos de lo poco que normalmente liberaba. Entonces, por eso aquí le vamos a poner con una flecha
punteada, porque sí va a haber mucha liberación de ProAP a la sangre, va a haber mucha liberación del antígeno activo a la sangre para formar el antígeno complejo. Y aunque sea este proceso de proteólisis antígeno inactivo y que pase a la sangre, va a ser en poca cantidad. Entonces, ¿te acuerdas que habíamos dicho que la suma del antígeno complejo con el antígeno libre me iba a dar el antígeno total, que es el que medíamos en la sangre? Pero ¿qué sucede acá? Pues, ¿te acuerdas que te había dicho que en un evento normal tiene que haber la formación de ambos antígenos, pero que siempre va a haber mucho más proporción del antígeno complejo que del antígeno libre, pero que en episodios normales, normalmente el antígeno libre, aunque sí haya, y haya poco, pero tiene que ser más del 10%. ¿Qué pasa cuando hay cáncer? Como todo esto ya está saliendo mucho, mucho, mucho y poco pasa este proceso, sí va a haber liberación de antígeno libre, pero el antígeno libre, cuando sospechemos que hay un cáncer porque la membrana basal está rota, va a ser menos del 10%. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que es un paciente que tiene el mismo antígeno que el caso anterior, que tiene de antígeno total de 10. Si te das cuenta, era el mismo resultado que teníamos en el caso pasado. La diferencia aquí radica que ahora vamos a medir cómo está el antígeno complejo y el antígeno libre. Vamos a pensar que el antígeno complejo ahora tiene 9.5, mientras que el antígeno libre tiene, vamos a ponerle, 0.5. Como ves, es menos del 10% del total, porque el total es 10. 10%, ¿cuánto sería? 1. Entonces, el antígeno libre aquí está en menos de 10%, está en 0.5, mientras que mi antígeno complejo está en 9.5, para que la suma de los dos nos dé 10. Vamos a recordar el ejemplo pasado. El ejemplo de un tejido normal, vamos a ponerle aquí, vamos a pensar que hay una hiperplasia prostática. Vaya, no es normal, pero es cierto que no es cáncer, a eso me refiero. Aquí estoy comparando los dos escenarios, cuando la membrana basal está rota, que es un cáncer, y cuando la membrana basal no está rota, que puede ser desde algo normal, a que se haya tomado un antígeno y salga dentro de los valores aceptables, o que pudiera estar elevado, pero que pudiera ser por otra patología, una infección, una instrumentación, una hiperplasia. Es decir, donde la membrana basal no está rota, porque si la membrana basal está rota, automáticamente decimos que es un cáncer. Entonces, vamos a pensar en el anterior ejemplo que podría ser una hiperplasia prostática. No cáncer, esto no es cáncer. ¿Y te acuerdas que ahí habíamos dicho que en esa hiperplasia prostática, en el anterior ejemplo, teníamos un antígeno total de 10, que nos había dado la suma de 8 de antígeno complejo más 2 del antígeno libre? Es decir, vamos a poner, este sería el total, este sería el complejo y este sería el libre. Está aumentado, es decir, sí, está en 10, pero lo importante de saber qué es lo que me está dando esa suma, porque si tenemos un antígeno libre que sea más del 10%, lo más probable es que esa elevación no sea por cáncer y sea por otra cosa. Pero en este ejemplo que tenemos, donde la membrana basal está rota y se está escapando mucho antígeno, mucho, mucho, mucho a la sangre, entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando es un cáncer, si te das cuenta, el antígeno total sigue siendo 10, pero la suma es diferente. ¿Cuánto teníamos de antígeno complejo? 9.5. ¿Y de antígeno libre cuánto tenemos ahora? 0.5. Entonces, si te das cuenta, los dos salen en 10. Pero ¿por qué yo pensaría que el primero no es por cáncer y que el segundo es por cáncer? Sobre todo por mi proporción del antígeno libre. En el primer caso era 2, que era más del 10% del total, y en el segundo caso es 0.5, menos del 10% del total. Entonces, a pesar de que los dos estén elevados, normalmente lo que hacemos cuando, o sea, dentro del protocolo diagnóstico hay que medir esto. No solamente quedarnos con el antígeno total, porque el antígeno total en los dos escenarios era 10. Lo importante es medir el antígeno total y al menos que nos midan uno más, ya sea el complejo o el libre. Normalmente lo que pedimos es que nos den el antígeno total y que nos den el antígeno libre. Y ya con eso nos podemos dar una idea de la proporción y ver si es más del 10% o menos del 10% del total. Vamos a hacer un ejemplo.
Mire, vamos a ver este ejemplo. Es un paciente, no está elevado el antígeno, lo tienen 3.454, ahí lo tenemos, pero como te digo, a veces, aunque a lo mejor estuviera en rangos esperados por la edad, sobre todo cuando son cánceres iniciales, pues sí valdría mucho la pena también medir el antígeno, al menos uno más, ya sea el complejo o el libre, pero en la práctica habitual lo que más se mide es el libre. Entonces, este es un resultado de un paciente, fíjate, que se le midió el antígeno total, salió en 3.454 y el antígeno libre salió en 0.627. Ahora, lo que tenemos que nosotros saber es cuánto esto equivale al porcentaje del total. Pues sería una sencilla regla de tres. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerla. Si nos están diciendo que 3.454 es el 100%, entonces, ¿cuánto será el antígeno libre que está en 0.627? Vamos a sacar la calculadora. Vamos a ponerle calculadora. Y entonces vamos a multiplicar 0.627, 0.627 por 100 entre 3.454 y nos da 18.1. Quiere decir que entonces 0.627, que era mi antígeno libre, corresponde al 18% del total. ¿Y te acuerdas que habíamos dicho? Que si el antígeno libre es más del 10%, probablemente eso no sea cáncer. De estar elevado, a lo mejor pudiera ser otra cosa. Y si está dentro de valores esperados por la edad, probablemente esto sea normal. O sea, no nos está ejemplificando más nada. Vamos a guardar la calculadora y ahora vamos a poner un segundo ejemplo. Este es otro paciente. Fíjate, es un paciente que de antígeno total tiene 15.3. Los de total tiene 15.3. Está elevado, ¿no? Está elevado de acuerdo a la edad, al menos. Habría que hacer todo su historial para ver si no pudiera tener una infección, si pudiera recientemente lo instrumentaron, que tenga una infección, que esté la próstata inflamada, que pudiera tener una hiperplasia prostática benigna, ¿no? Pero está elevado de acuerdo a la edad. Recuerda que hay que tomar otros factores, ¿no? Considerar otros factores, pero al menos está elevado de acuerdo a la edad. Y ahora vamos a ver cuánto tiene de antígeno libre. De libre tiene 0.534. Entonces, vamos a ver cuánto es o qué proporción es 0.534 del total. Para esto volvemos a hacer nuestra regla de tres. Decíamos que 15.3, entonces va a ser el 100%. Y lo que queremos saber es cuánto es 0.534 de ese 15.3. Para esto tendríamos que entonces multiplicar. Nuevamente vamos a sacar la calculadora. Y lo que tendríamos que hacer sería entonces multiplicar 0.534 por 100. Y esto lo tendríamos que dividir entre 15.3. De tal forma que vemos que la proporción de 0.534 de mi total, que era 15.3, es 3.49. Esa es la proporción de mi antígeno libre. Y te acuerdas que habíamos dicho que tiene que haber los dos, antígeno complejo más el antígeno libre, y eso es lo que me va a dar el total. Pero que habíamos dicho que, no, que normalmente siempre debe de haber mucho más antígeno complejo en cualquiera de los dos escenarios, sea libre o sea algo benigno o sea cáncer. Pero lo que me va a importar es la proporción del antígeno libre. Recuerda que si es más del 10% del total, eso probablemente no sea cáncer. Pero si es menos del 10% del total, como en este caso es 3.49%, es menos del 10% del total, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que probablemente la membrana basal esté rota y que se está filtrando mucho ProAPE a la sangre, mucho está como antígeno activo y pasa a la sangre y se une con las proteínas para formar el antígeno complejo, y poco va a pasar a esta proporción del antígeno que pasa por evento de proteólisis, que se inactiva y que pasa a la sangre como antígeno libre. Es decir, sí va a haber producción, pero va a ser en menos del 10%. Entonces, este caso probablemente nos esté diciendo que sí son cáncer.
Aquí en la diapositiva que están viendo, por ejemplo, aquí abajo nos apoyan. ¿Qué quiere decir esto? Que entre menos proporción del antígeno libre hay, en comparación del total, hay mayor proporción, hay mayor riesgo de que eso pudiera ser cáncer. Y aquí no me lo pone el laboratorio, mira, nos dice de 0 a 7% del antígeno libre, de la proporción con el antígeno total, hay mucha probabilidad de que sea cáncer, pero entre más va creciendo la proporción del antígeno libre, si quizá más del 10%, pues hay menos probabilidad de que eso sea por cáncer. Aquí lo tenemos en 3,49, pues la probabilidad de que esto sea cáncer es un 93%. Aquí se van con cifras muy estandarizadas, ¿no? De 0 a 7, de 7 a 15, de 16 a 25, en menor de 25. Pero lo que tú como médico tienes que, de primer contacto debes de recordar, es que considerar que si es menos del 10% del total, alta probabilidad de que sea cáncer. Más del 10% del total, la probabilidad es mucho menor, ¿no? Y habrá que buscar otras causas. Aquí tenemos otro resultado de otro paciente, fíjate, nos pone de antígeno total 1,245. Aquí fíjate que sí nos miden los dos, el antígeno libre y el antígeno unido a proteínas, que sería el antígeno complejo. Vaya aquí la proporción del antígeno libre, que era este, de 0,314, es 25. Y si es más del 10%, recuerda que eso probablemente no sea cáncer, ¿no? Muy bien, bueno. Con eso terminamos prácticamente lo del antígeno prostático. Ya vimos cuál es su función, los valores pues esperados de acuerdo a la edad, ya vimos su metabolismo, ya vimos que siempre es importante no solamente medir el total, sino medir el total y el otro, el libre. Puedes medir los tres, el total, libre y complejo, pero no tendría caso tanto medir el complejo, porque ya con tu total y tu libre puedes darte una idea de cuánto es la proporción. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es eh, pues en parte es seguir hablando del antígeno prostático, pero aquí nos vamos más allá sobre eh, la proporción en cuanto al tamaño de la próstata y cuánto antígeno tendría que liberar a la sangre. Y lo que tenemos que saber es esto. Cuando tenemos cáncer, lo vamos a borrar, cuando tenemos un proceso de cáncer, normalmente se va a liberar a la sangre de antígeno prostático específico total, 3 nanogramos por cada gramo de cáncer. 3 nanogramos por cada gramo de cáncer. Es decir, si yo tengo 1 gramo de cáncer, va a liberar a la sangre 3 nanogramos de antígeno total. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, algo benigno como una hiperplasia prostática benigna, se va a liberar a la sangre, no 3, sino se va a liberar 0,3 nanogramos. Entonces, ¿cómo entender esto? Si yo tengo 1 gramo de cáncer, vamos a pensar que esto es 1 gramo. 1 gramo de cáncer. ¿Cuánto me daría esto? 3 nanogramos del antígeno. ¿Cuánto sería en la hiperplasia prostática benigna? Que por cada 1 gramo, vamos a hacerlo del mismo tamaño, 1 gramo, pues esto me va a liberar 0,3 nanogramos del antígeno a la sangre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si quisiéramos, bueno, una forma de verlo de otra manera sería así. Yo necesito un tamaño mucho mayor de hiperplasia prostática benigna para igualar la producción a la liberación de antígeno a la sangre que un cáncer. Vamos a explicar esto. Supongamos que yo tengo 10 nanogramos del antígeno en la sangre. Para que yo llegara a 10 nanogramos por cada gramo de cáncer, ¿cuántos tendría que tener? Pues tendría que tener a lo mejor como 3 gramos, un poco más de 3 gramos, ¿no? Entonces nuestra próstata, que sería más o menos así. Más de 3 gramos. ¿Sí, no? Porque si 1 gramo me da 3 nanogramos, pues para que yo llegue a los 10 nanogramos del antígeno, ¿qué tendría que tener? Como 3 gramos y cachito. Vemos el tamaño. Es un poco más grande. Pero para que yo pudiera igualar estos mismos nanogramos cuando se tratara de una hiperplasia prostática benigna,
Pues ¿cuántos gramos tendría que tener? Ahí dice, vamos a hacer como que la regla de 3. Sería, si un gramo me da 0,3 nanogramos a la sangre, entonces, ¿cuántos gramos necesitaría para igualar los 10? Sería 10 entre 0,3. Tendría que tener una próstata de 33,3 gramos. Fíjate, tendría que tener una próstata gigantesca, grandota. Grandota, 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 que pensé eso, 33,3 gramos, para igualar los 10 nanogramos que se está liberando en la sangre. Mientras que si yo tuviera un cáncer, para alcanzar los 10 nanogramos, simplemente necesito 3 gramos. No sé si me da a entender, vuelvo a repetir. Hay que saber que por cada gramo de cáncer se está liberando 3 nanogramos de antígeno a la sangre. Mientras cuando yo tengo una hiperplasia prostática benigna, se están liberando a la sangre 0,3 nanogramos por cada gramo de hiperplasia prostática. Es decir, si yo tengo un gramo de cáncer, esto me va a liberar a la sangre 3 nanogramos de antígeno. Si yo tengo un gramo de hiperplasia prostática, esto me va a liberar de antígeno a la sangre 0,3 nanogramos. Si yo quisiera igualar 10 nanogramos de antígeno en la sangre, ¿cuántos gramos tendría que tener de cáncer? Pues si con uno son 3 nanogramos, pues para llegar a los 10, pues tendría que tener 3. Yo te hago la... Sería igual a una regla de 3. Sería, pues, 10 entre... Pues sí, 10 entre 3. Sería 10 entre... ujú, sí, 3,3333, ¿no? Tenía que tener un poquito más de 3 gramos. Una próstata que a lo mejor no fuera tan grande, ¿no? Pero si yo tengo o quiero elevar lo mismo a la sangre de 10 nanogramos, pero en caso de tener una hiperplasia prostática benigna, acuérdate que un gramo me liberaba 0,3 nanogramos. Si yo quiero llegar a los 10 nanogramos del antígeno en la sangre, pues tendría que tener una próstata de 33 gramos, que va de un gramo a 33 gramos. Entonces, la próstata pues va a estar muchísimo, muchísimo más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito, y volvemos a lo que cuando les empezaba a explicar esto, yo voy a necesitar una próstata más grande en cuanto haya una hiperplasia para igualar los niveles de antígeno prostático liberados a la sangre que un cáncer. ¿Sale? Ahora, tomando en consideración esto que les acabo de mencionar, entonces ahora que habría que checar una estrategia que nosotros utilizamos cuando hay esta sospecha de cáncer, y eso es hablar sobre la densidad de AP, la densidad del antígeno prostático específico. Entonces, prácticamente nos está diciendo que vamos a poner 3 próstatas grandotas, 3 grandotas. Vamos a pensar que todas miden 10 por 10 por 15. Todas miden lo mismo, 10 por 10 por 15. 10 por 10 por 15 centímetros. Y 10 por 10 por 15 centímetros. Todas miden exactamente lo mismo. Entonces, vamos a medir, las 3 están grandes, pero ahora vamos a ver cuánto en los 3 pacientes, cómo salió su antígeno prostático total. Vamos a pensar que en el primero me salió que tenía un antígeno de 10 total. No le pedimos libre, simplemente le pedimos total. En el segundo caso tenemos que el antígeno prostático salió en 80. Y el tercero vamos a tener que del mismo tamaño de la próstata, pero ahora esta próstata tiene un antígeno de 500. Si te das cuenta, en las 3 próstatas el antígeno está elevado. En las 3, 10, 80 y 500. Pero de acuerdo a lo que te había platicado anteriormente, el tamaño de la próstata, de eso de recordar de cuántos nanogramos se liberan por cada gramo, si es cáncer o si hiperplasia, ¿cuál de los 3 será más benigno, pero la hiperplasia, cuál será más cáncer? Bueno, para esto nos apoyamos en lo que se llama así, densidad de AP. ¿Y cómo es esto de la densidad de AP? Le voy a compartir la pantalla nuevamente. Y nos vamos a ir a una página de internet que aquí viene en tu manual. Es esta. Hay muchas calculadoras.
Aquí tenemos esta calculadora que me lleva a esta página, donde me están midiendo la densidad del antígeno. Yo lo único que tengo que poner son las mediciones. Aquí ya vamos a, acuérdate que habíamos dicho que en las tres iba a ser 10 por 10 por 15. Entonces, ya una vez que nosotros ponemos las medidas de la próstata, que ahorita vamos a ver qué estudio podríamos utilizar para esto, pero podría ser desde un ultrasonido o una resonancia magnética, multiparamétrica o una tomografía, ¿no? Cualquier estudio de imagen me puede dictaminar más o menos cuánto es el tamaño de la próstata. Entonces, aquí tenemos 10 por 10 por 15. Me da un volumen prostático de 785,4. Ahora, lo único que tengo que automáticamente se corre el volumen prostático. Yo lo que tengo que poner acá es el antígeno. Vemos que en el primer antígeno era un antígeno de 10 y automáticamente me sale la densidad del antígeno. En este caso, en el primer ejemplo, tenemos una densidad de 0,013. Ahora, como no cambian las medidas, seguimos dejando 10 por 10 por 15, solamente que cambia el antígeno. En el segundo ejemplo vamos a tener que sea de 80. Y entonces ahora mi densidad es de 0,102. Y en el tercero es la próstata del mismo tamaño, pero que ahora el antígeno tiene 500. Y entonces la densidad del antígeno sale en 0,637. Teníamos las mismas medidas, antígenos diferentes y por lo tanto nos salen densidades de antígeno diferentes. Ahora, ¿cuándo hay que sospechar en que pudiera ser un cáncer? Vamos a ponerlo acá. Normal, esto no es una regla, pero normalmente consideramos que si la densidad del antígeno es menos de 0,15, eso es más probable que sea algo benigno. Mientras que si la densidad del antígeno es más de 0,15, entonces esto probablemente pudiera ser un cáncer. Tomando en cuenta esto de cuántos nanogramos se le llevaron a la sangre de por cada gramo, ya sea de cáncer o de hiperplasia prostática benigna. Vamos a ver el primer ejemplo. El antígeno estaba elevado, pero fíjate cómo salía su densidad, 0,013. Acuérdate que si es menos de 0,15, decíamos que estaba normal. Voy a dejar de compartir la pantalla. Regresamos aquí al pizarrón. Entonces, fíjate, teníamos en el primero, que salió 0,013. Acuérdate que si era menos de 0,15, entonces decíamos que esto era probablemente algo benigno. Segundo, fíjate, entonces esto muy probablemente sea benigno. Vamos con el último, 500, que salió con una densidad de 0,637. Es mayor que 0,15, entonces probablemente esto sea cáncer. Probablemente esto sea cáncer. Y el de medio, 80, está muy elevado. Pero vamos a ver si ese nivel tan elevado pudiera corresponder con el tamaño de la próstata tan grandota, ¿no? Por ese gramaje tan grandote que tiene. Entonces tiene 0,102. Fíjate, es menos de 0,15, ¿no? Porque sería 0,10. Es menos de 0,15. Por lo tanto, esto probablemente sea benigno, a pesar de que tuviera un antígeno muy elevado. Por esa razón, no importa el antígeno que tengamos, no podemos dar el diagnóstico de un cáncer hasta hacer estas pruebas, pero sobre todo, y esto es muy importante que lo aclaremos, esto de la medición de la proporción del antígeno libre con respecto al total, o esto de sacar la densidad de AP, no nos da el diagnóstico definitivo. Nos da una idea de qué tan probable pudiera ser cáncer o qué tan probable pudiera ser algo benigno, pero no nos va a dictaminar por completo que realmente esto sea cáncer o no lo sea. Al final, el único estudio que nos va a decir eso, con toda certeza, va a ser la biopsia. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero como tal, eso es una ayuda. Entonces, si te das cuenta, el antígeno estaba muy elevado, pero como te comento, el antígeno es órgano específico, pero no es cáncer específico. Entonces, nada más considerar. Esto me da probable benigno, probable cáncer, pero no nos está diciendo el diagnóstico ya totalmente definitivo. Bueno, pues con esto prácticamente terminamos esto del antígeno prostático, que sí es muy importante que sí lo conozcas. Ahora vamos a continuar ya con nuestro algoritmo diagnóstico. Vamos a tener dos tipos de pacientes que te llegan a ti como médico general. Aquel paciente que te llega por un estudio de cribado. Acuérdate que cribado es lo mismo de decir tamizaje, decir screening, es lo mismo. Recuerden que consistía el tamizaje o el cribado, el screening, es hacer estudios cuando el paciente no tiene síntomas. Si ya tiene síntomas, ya no se puede hablar de un tamizaje. Tamizaje, recuerda que es
hacer estos estudios para tratar de identificar la enfermedad lo más tempranamente posible y que esto se pudiera haber, se pudiera haber beneficiado en que hay etapas mucho más tempranas y que esto en algunas ocasiones se pueda representar en que disminuye la mortalidad de la enfermedad que quiere detectar a tiempo. Eso no es siempre realidad, no es una realidad siempre. No porque yo identifique más tempranamente una enfermedad significa que se van a morir menos. Esto no necesariamente. Digamos que el ejemplo típico sucede en cáncer de próstata. Bueno, vamos a empezar con el tamizaje. La otra, y ahorita regreso a esto del tamizaje, lo otro es aquel paciente que te va a llegar por síntomas, que te va a llegar con un cuadro clínico. Bueno, vamos a empezar con el tamizaje. Vuelvo a compartir la pantalla. Muy bien, fíjate, se ha hablado mucho de esto, de que en próstata, vamos a ver si lo podemos magnificar. Mm, mm, ahí era este. Ah, no. Mm, no, tantito. Así, así, creo que ahora sí se ve. Ok, pues mire, fíjate en esto. De cáncer de próstata, normalmente hablamos de dos estudios que pudiéramos realizar. Uno es el antígeno prostático, este que tenemos de este lado, y otro es, ponerle aquí la pluma. Uno sería el antígeno prostático, este que tenemos acá, y otro sería el tacto rectal. Esto se ha hecho como método de tamizaje ya de forma tradicional por mucho tiempo, pero la verdad vale la pena hacer estos estudios. Vamos a empezar con el tacto rectal. Bueno, mucha controversia de hacer el tacto rectal, pero de acuerdo a este último metaanálisis publicado en enero de este año, 2024, lo tenemos, fue un metaanálisis que prácticamente publicó la Asociación Europea de Urología y en sus conclusiones del antígeno prostático nos dice esto, que el tacto rectal potencialmente podría ser omitido para hacer el screening y la detección oportuna de un cáncer de próstata. ¿Esto por qué razón? Te explico. Vamos a agrandar la pantalla nuevamente. Ok. Te explico por qué razón. El, para que un método de tamizaje consideremos que sea bueno, tiene que impactar en disminuir la mortalidad de la enfermedad que quiere prevenir. Es decir, si no disminuye la mortalidad, a pesar de que me identifique un cáncer tempranamente,